bueno, gente fifí, liberales, conservadores, pues estamos listos aquí para hablar acerca de otro tema de carácter político y en esta ocasión vamos a analizar lo que hoy presentó el presidente López Obrador en su mañanera, en donde exhibió a Héctor Aguilar Camín y a Enrique Krause, poniendo al descubierto los recursos que recibieron durante el periodo 2006-2018 por parte de diferentes gobiernos con la intención de respaldar a sus medios de comunicación, por un lado a la revista Nexos, por otro lado a la revista Letras Libres y a la editorial Clio. Para poner en contexto esto, me gustaría leer un fragmento de un artículo de Ramiro Padilla Atondo, que escribió para el portal Sin embargo, ya hace algún tiempo, que se denomina ¿Qué significa ser intelectual? Y en este fragmento que les voy a dar lectura, vamos a encontrar cosas muy interesantes que después nos van a permitir profundizar en el análisis. Y dice así: la historia del término intelectual se remonta a Francia y al caso del capitán Dreyfus, cuyos detractores utilizaron el término con fines peyorativos para designar a los personajes de la vida y la cultura francesa que defendían al capitán acusado de traición. Un análisis interesante de las figuras de la intelectualidad moderna lo haría el ensayista inglés Paul Johnson, desmitificando la figura del intelectual, haciendo un análisis de la congruencia de los más grandes líderes de opinión entre el decir y el hacer. Aquí puede leer el libro completo en línea y obviamente aparece el link. Otro intelectual inglés, Christopher Hitchens, critica a Johnson de manera despiadada al afirmar que la obra de los intelectuales no debería de estar relacionada de manera directa con su vida privada. Una definición de intelectual orgánico la daría José Pablo Feynman en su programa Filosofía aquí y ahora en la televisión pública argentina. Y esta definición dice así: un intelectual orgánico es aquel que sigue la línea de un partido u organización. Si éste entra en conflicto con esta línea, bien podría abandonar al partido o a la organización y convertirse en un intelectual libre. En México, cuna de una tradición intelectual frágil, la intelectualidad ha sido vista desde siempre con ambigüedad. Quizá la crítica más famosa la haría Mario Vargas Llosa al decir en una visita a México que el gobierno mexicano era el único que pagaba a sus intelectuales para que lo criticaran. Esta aseveración en los tiempos de un gobierno de partido hegemónico no era falsa en lo absoluto. Octavio Paz sería entonces el paradigma del intelectual en México. El escritor Sergio Gómez Montero escribiría un artículo brillante preguntándose acerca de la personalidad fraccionada del mexicano poeta y ensayista mexicano, nuestro único premio Nobel en literatura. ¿Fue Octavio Paz un intelectual orgánico? ¿Lo fue al final de su vida? ¿O solo fue un mafioso cultural? Hasta hoy nuestro país empieza a dividirse en dos extremos: los que lo aman y los que lo vieron al final de su vida como parte del aparato priista. Algo parecido le sucedería a Carlos Fuentes. Su cercanía con Luis Echeverría le valdría críticas que lo acompañarían toda la vida. El mismo Enrique Krause, alumno y heredero de Paz, en su libro mexicano Eminentes, le dedicaría un capítulo especial titulado La comedia mexicana de Carlos Fuentes. En ese mismo tenor, otro intelectual, quizá el intelectual más venerado de América Latina, abominaría ese título, lo miraría con sospecha. Eduardo Galeano diría con convicción que yo no quiero ser un intelectual. Los intelectuales son los que divorcian la cabeza del cuerpo. Yo no quiero ser una cabeza que rueda por los caminos. Soy una persona, una cabeza, un cuerpo, un sexo, una barriga, pero no un intelectual. Abominables personajes. Ya lo decía Goya, la razón genera monstruos. Cuidado con los que solamente razonan. Hay que razonar y sentir. Y cuando la razón se divorcia del corazón, te convido para el temblor, porque estos personajes te pueden conducir al final de la existencia humana. Y bueno, con esta introducción quiero señalar que desde luego
hay una gran controversia acerca de quién se autodenomina intelectual, quién los denomina, o sea, por qué en este caso hay una élite política que le da el nombramiento a una élite intelectual, y con ese autonombramiento que se dan, tienen la posibilidad de negociar con los partidos políticos, con los gobiernos, a veces los critican, a veces los apapachan, pero en todo caso hay intelectuales de derecha, también hay intelectuales de centro y también hay intelectuales de izquierda. El día de ayer, yo, porque este tema ha venido en varias ocasiones ya discutiéndose, en varios días, y yo lo que publicaba en mi Facebook es que desde mi perspectiva, eh, estos intelectuales que tienen ya una convicción política, pues son políticos de closet. Estos políticos de closet que no quieren discutir abiertamente sus posiciones políticas, que utilizan esta situación de que me están coartando la libertad de expresión, cuando en realidad no ha sido así, para no entrarle al debate pleno y decir, bueno, mi punto de vista lo sustento desde el punto de vista político ideológico de esta forma, y que si en este caso Enrique Krause o Aguilar Camín son de derecha o les gusta la socialdemocracia o el nacionalismo revolucionario, lo deberían de decir. Creo que eso alivianaría mucho el sospechosismo, en donde, pues lo que queda claro y hay evidencia es que no solamente ellos, digo, en este caso, en el actual régimen, estamos hablando de John Ackerman, estamos hablando de Gibran Ramírez, y estamos hablando de otros personajes que vinculados ahora a la 4T, pues reciben concesiones, dádivas, espacios en medios de comunicación, y que entonces ahí es donde queda ejemplificado que estos denominados intelectuales, entre comillas, con un autonombramiento, se ven beneficiados por los diferentes gobiernos que están bajo el poder en turno. Así que esta es una discusión que habría que dar en el país en términos de lo público, pero por otro lado también la pregunta sería por qué existen intelectuales de una élite cuando todos tenemos una cabeza, todos razonamos, todos reflexionamos. Mi formación desde la psicología lo podría destrozar esta argumentación, porque pues precisamente desde lo que es la posibilidad de tener una cognición, elaborar pensamiento, reflexionar, hacer crítica, todos somos intelectuales. La situación es de que, bueno, por algún motivo, como ya lo pudimos escuchar en este texto de Ramiro Padilla, se ha generado desde aquella época en Francia hasta la fecha un apartado de lo público, en lo público, de una élite intelectual, y se ven beneficiados. O sea, es una situación que ahí queda y ha quedado siempre en esta parte de todos los gobiernos, como lo podemos ver, y de todos los países. En México, pues hay tantas contradicciones como las que leímos, ¿no? De Octavio Paz o el caso de Carlos Fuentes, y que ahí están, y que estaban insertos dentro de los gobiernos, recibiendo dádivas, y que, como bien comentaba ahí el peruano Vargas Llosa, que era increíble, ¿no? Que en este caso el gobierno priista le pagara a los intelectuales para que luego los criticaran. Y así hay una serie de situaciones en donde incluso no solamente son los intelectuales estos que son entre periodistas, librepensadores, reflexionadores, ¿no? Pues también lo hemos visto como a través del ejercicio periodístico, pues también ha existido la dádiva, el chayote y todo ello. Entonces, porque además no entiendo en qué momento se quitan la camiseta de intelectual para pasar al lado del periodismo, ¿no? Y luego cómo se regresan a ser intelectuales, y todo esto que pues lamentablemente vivimos en el país. Yo creo que lo que hoy presentó el presidente López Obrador tendrían la obligación Héctor Aguilar Camín y Enrique Krause pues de aclarar, pero de aclarar no ahí en la lejanía. A mí me gustaría que, así como critican a esta 4T, ellos, siendo directores de sus medios, se presentaran a la mañanera y pudieran debatir directamente con el presidente. Ahí está. Yo lo que he dicho es, a ver, el presidente está haciendo el uso de la réplica porque se siente acosado y se siente señalado y se siente vituperiado.
le pega con todo a algunos periódicos, en específico, hoy también lo volvió a hacer con el periódico Reforma. Pero yo no veo, y ya no hablemos de los dueños, hablemos del director del periódico, a Juan Pardinas, yo no lo veo el acreditarse e ir a debatir con el presidente. Eso sería lo sano. Y en el caso de Aguilar Camín y de Enrique Krause, que son aquí directos las personas, ni siquiera sus medios, no estaba hablando de Nexo, no estaba hablando de Letras Libres, estaba hablando de los personajes denominados intelectuales. Bueno, pues ahí está el espacio, que vayan y discutan con él. Creo que eso le haría muy bien al país. Yo sí creo en esta parte que la 4T ha implementado con las mañaneras, sí creo en que los debates deben de abrirse. Obviamente, pues el dueño del espacio ahí es el presidente, y así como a él no lo invitaba en otros lados, bueno, pues ahora él tendrá esa posibilidad de decir, bueno, pues a quién le da la palabra, no. Pero yo creo que en un ejercicio claro de apertura, de rendición de cuentas, tendríamos que tener un debate muy abierto y público de todos estos aconteceres para que se erradique ya esta situación. Pero, no, insisto, no solamente es estos intelectuales de derecha, sino ya acabo de mencionar nombres concretos, digo, está ahí también los portales del Chapucero, y estamos hablando de Lord Molécula y de todos estos personajes youtubers que forman parte, entre comillas, no, ellos no en la parte de la intelectualidad, pero son de los medios de comunicación que cobijan, arropan al actual régimen. Entonces, ahí está, en todos lados se cuecen habas. Entonces, para que tampoco nos vayamos nosotros con la finta, pero este video tenía como finalidad analizar precisamente esta situación y cómo el devenir de los denominados grupos de intelectuales desde Francia hasta el momento en México, pues han sido realmente gente que se ha beneficiado de su pensamiento, ¿no? Que además es valorado y aquilatado con un dinero desproporcionado, pues con la realidad muchos de sus conceptos, muchísima gente los tenemos en el día a día. Así que pues ahí está. Y pues para finalizar les quiero decir que bueno, acá en la colonia obrera que colinda con las gloriosas colonias Buenos Aires, la Doctores, el Centro, la Tránsito y la Paulino Navarro, pues aquí hay muchos intelectuales, ¿eh? O sea, la cuestión es de que, bueno, pues hay gente que le gusta extrovertir sus pensamientos y sus ideas políticas y sociales en medios de comunicación, y a otros que no, pero bueno, ahí está. Así que yo sí parto de un hecho. Todos somos intelectuales a partir de que tenemos un pensamiento, y que ahí queda claro desde el punto de vista neuropsicológico, pero que pues estos personajes se han autollamado así pues por conveniencia propia. Pero a lo mejor una opinión siempre será la de ustedes. Ya saben que si les gusta lo que aquí decimos, manita arriba, suscríbanse al canal, compártanos y nos vemos en el siguiente análisis.